Este diario vivir nos propone, como digo en general, caminos. Si es que estamos en condiciones de ver el todo, si nos quedamos en lo netamente particular, o sea, eso que yo llamo la rutina, la pequeña ruta que recorremos todos los días para sustentarnos en un mundo que nos tiene absolutamente esclavizados por el dinero. Y bueno, no tenemos muchas perspectivas. Mucho menos si no recurrimos a quienes han analizado esta realidad desde hace muchísimo tiempo. Muchos libros escritos al respecto, muchas películas incluso, muchos análisis investigativos a partir de documentales. En lo personal me ha tocado desarrollar estas temáticas a través del periodismo, a través de artículos. Incluso hasta me he atrevido a desarrollar ensayos que para mí eran simplemente volcar conclusiones derivadas de absolutas angustias personales, impotencia. O sea, sentir que no podés crear un cambio. En mi naturaleza humana, por todo lo que significa mi cosmogonía, mi relación, porque hablamos de cosmogonía, estamos hablando de un protagonismo humano enfilado, concentrado en el ser humano, la realidad humana, la cuestión social en su momento y la idea de la comunidad como único recurso, pero claro, nos encontramos siempre con la misma pared, que es eso que se conoce como la cultura impuesta. Y los esquemas que se las dan de gran progreso hablan del cambio cultural y yo voy a repetir lo mismo que vengo repitiendo hace días. No hay que llevar adelante un cambio cultural, simplemente hay que evolucionar. No se puede tirar por la borda las historias, las características personales de cada grupo humano. La idea es evolucionar e intentar una evolución que no sea dentro del terreno material. Porque aparentemente en lo único que se evoluciona en esta humanidad es en el terreno material. Aumentó la tecnología, tenemos hoy los teléfonos, qué sé yo, Internet que nos permite esto mismo que yo estoy en este momento desarrollando y que les llega a ustedes estando en cualquier parte del mundo. Estamos a miles de kilómetros de distancia y sin embargo ustedes escuchan mi voz y pueden aceptar o no mis palabras, pero en definitiva todos tenemos esa oportunidad. Levantar un teléfono, discar un número, bueno, en realidad no es discar, esto es tocar los botones, ¿no? Discar era con el viejo teléfono, todavía tengo resabios. Y automáticamente me atienden en España, en Inglaterra, en China o en el Congo belga. Mientras haya una antena que capte esa historia, listo, ya está. Es interesante porque, claro, todo lo que nos ocurre a diario lo analizamos en el espectro material. Y se habrán dado cuenta que hace ya unos días estoy tratando de inspirarme espiritualmente. Cosa que no me cuesta. No me cuesta. Porque si yo logro una inspiración espiritual, no solamente puedo requerir las sensaciones, o sea, los sentidos que mi alma me está mostrando, y que sí, que en general repercuten físicamente, porque el alma conduce poco menos la energía vital. Pero el espíritu nos explica los por qué. Y a su vez nos induce a la búsqueda en el archivo. El archivo se dispara a partir de la mente. Y tenemos una conexión interna y una conexión externa. La conexión interna tiene que ver con nuestra experiencia personal desde
lo mínimo imprescindible, factores de vida, formas de encarar cierto tipo de problemáticas sociales, etcétera, que a ustedes se les ocurra como siempre. Pero en cuanto a la conexión externa, ahí es donde entra todo en un terreno neblinoso, ¿no? Como que no se ve claro. A ver, todos utilizamos el pensamiento como un influjo directo hacia nuestras actitudes. Y pensar significa asumir un rol de apoyo o rechazo ante ciertas cuestiones. En general, la política se maneja con el pensamiento. Tendría que ser más sentimiento que pensamiento, pero bueno, el sentimiento, por ejemplo, exagerado sería el fan de fútbol. Siente a su club como la energía que lo mantiene vivo. No existe su club de fútbol y está poco menos que muerto. Opciones, ninguna. Es la camiseta de fútbol y hablar de fútbol todo el día. Bueno, eso forma parte de un plan. Y es un plan que se viene llevando adelante de hace mucho tiempo. Porque lo que arranca como un juego, en el cual hay sí rivales que se enfrentan tratando de dominar el balón, pero de ahí no tendría que pasar. Terminó el partido, nos vamos todos a tomar algo, como cuando éramos pibes. No nos agarramos a trompada y nos pegábamos y el otro ganaba o había un penal mal cobrado. No. Las reglas del juego era divertirse, primero, la más importante, pasarla bien, reírnos e incluso cargar, como decimos nosotros, ¿no? Burlarse amigablemente del contrincante y recibir de la misma moneda. Te mandaste un pife y al toque ya tenés alguna burlita, que puede venir desde el mismo equipo o desde la gente que está alrededor como espectador pasivo, en realidad, porque no participa en la cancha, pero activo en cuanto al aliento. Bueno, los que estuvimos y participamos a veces de eventos deportivos. Yo nunca fui un gran deportista, lo aclaro. Mis deportes fueron más bien individuales, como puede ser el ciclismo, el buceo. No fui un tipo de participar en equipos. En general no tenía esa predilección. Siempre más bien fui un solitario. Y eso nos caracteriza a muchos originarios pleyadianos sirianos o siriano-pleyadianos. Somos muy para adentro, ¿no? Nos gusta la investigación, nos gusta el descubrir. Y invariablemente tenemos una necesidad de cambio, pero de cambio desde el punto de vista evolutivo, como digo siempre. Queremos salvar a la humanidad. Una vez me dijeron, dice, pero vos lo único que pensás es en salvar la humanidad. Con esto de los clubes de trueque, que pin, que pan. ¿Viste? Y me tiraban munición, ¿no? Como diciendo, estás perdiendo el tiempo, papi. Claro, ya ustedes habrán escuchado mis llantos cuando digo, qué pena que no tengan la respuesta que tendría que tener en base a aquellas cosas que yo propongo. Pero me doy cuenta que, en general, de 10 personas hay 9 que no lo entienden. Y no lo entienden por 2 factores. Porque materialmente no saben cómo llevarlo adelante. Y espiritualmente no les conmueve lo que le sucede al otro. Están tan ocupados, a la vez de preocupados por la situación personal, que no les queda ni tiempo ni gana para ver qué le pasa al de enfrente, al de al lado, al vecino, al pariente. Y eso forma parte también de un plan. No pasan las cosas por casualidad. Mucho menos cuando se trata de cuestiones sociales. Siempre hay una organización mayor, en lo que se refiere a mecanismos de poder, que condiciona situaciones. Entonces, viste, vos vivís colgado de las premisas que te proponen como única opción para ciertas cuestiones. Y fuera de eso, ni se te ocurra. Y créanme que uno busca recovecos como para poder entrar, pero es un muro, es algo infranqueable. No solamente por el grosor
las piedras o aquello que lo construye, ¿no? Sino la altura. Y no tenés cómo subir, no te tiran una escalera, no te tiran una soga, no les importa que vos estás de afuera gritando, diciendo, chicos, chicos, rompan este muro, rompan la pared, Pink Floyd The Wall, rómpanla. Esto lo único que hace es separarnos, unifiquemos criterios. Y no, el muro sigue ahí firme, y los de adentro, protegidos ante el miedo de que el muro no los proteja más. Están encarcelados, simplemente. Cada uno construye su propia cárcel. Y en general deviene de la ignorancia por falta de interés. Y sí, ¿cuántas veces he dicho que todos tenemos un grado de ignorancia frente a cuestiones técnicas, formas, incluso hasta idiomas? Si me ponen un chino adelante, xie, lo único que puedo decir. Ni hao creo que es otra, pero son 2 o 3 palabras, gracias, qué sé yo. Pero después de ahí, sí, no le entiendo. Aparte, es un idioma muy cerrado. Yo creo que el español, y me atrevería a hablar del inglés también, ¿no? Son idiomas partidos, con distintos tipos de fonemas. Yo he escuchado hablar chinos en el supermercado chino cuando tenía uno cerca de donde estaba viviendo. Y era una sucesión interminable de vocablos que no eran vocablos. Eran prolongaciones con distintos tipos de sonidos culturales. Y yo digo, papito, hay que haber aprendido esto desde muy chico para entenderlo. Sin embargo, hay gente de Occidente que estudia el chino y lo lleva como una maravilla. Digo, qué admirable. Yo, no sé. Si tuviéramos la oportunidad de ser nosotros, no existirían los idiomas. La Torre de Babel es la representación gráfica absoluta de la separación entre humanos. Nos separaron en naciones, en comarcas, nos pusieron banderas, símbolos, sellos, y nos separaron con los idiomas, con la forma de tratar de llegar al otro de una manera accesible. Bueno, hoy día está bien, hay celulares que con el programa que le pones, haces una pregunta en español y te la devuelve en sonido en chino, ponele. Y podés elegir un montón. Bueno, eso está bueno. Pero nos apartamos del mundo simbólico. Yo más de una vez me pregunté, ¿la simbología china tiene que ver con la simbología oriental, española, por ejemplo? ¿Tenemos ciertos símbolos que podemos coincidir? ¿O directamente somos culturas absolutamente, no opuestas, porque opuestas significaría estar del otro lado, no, incompatibles tal vez sea la palabra? No nos entendemos. ¿Por qué? Bueno, porque cada raza, como sería en este caso la separación más fundamental, son razas diferentes, con costumbres diferentes, con orígenes extraplanetarios diferentes, pero netamente complementarios si pusiéramos no solamente la voluntad, sino el deseo de un acercamiento. Pero la cosa hasta ahora, por lo menos, pasa por el lado comercial, el lado material. Desde el punto de vista espiritual, no podemos ingresar en los símbolos. Es como que está vedado, pero no vedado porque alguien lo prohíba, sino que está vedado por nuestro propio interés. No nos interesa. Mientras el chino tenga barata la mercadería, tenemos nada. Ya está. Hoy ni siquiera eso. Hoy todo tarjeta, así que en un momento no tenía moneda, te daban con caramelos, te daban el vuelto, me acuerdo. Un día juntamos todos los caramelos y se los llevamos al chino, le dijimos, bueno, hoy te pago con caramelo. Cada caramelo era $1, ponele, en valor intrínseco, ¿no?
Y bueno, 100 caramelos eran 100 pesos. Y 100 caramelos los juntabas en un mes. El tema era no comértelos, eso era plata. Te acababan de pagar con un símbolo, que era el caramelo. Y el chino no lo aceptaba. Entonces digo, bueno, yo no te acepto más caramelo, dame la moneda o redondea para abajo. Porque si no tenés para darme vuelto, no tenés que redondear para arriba. No tenés que ganar sobre tu vuelto, si no me lo estás dando. Tenés que redondear para abajo. Y ahí venía la discusión, el chino no la entendía ni de casualidad. Y ahí empezaba a hablar en chino. Hacete el vivo, volvete a China, papi, ¿qué me estás haciendo? Anda a hablar con tus congéneres. Si venís a Argentina, seguís otra regla. Y ahí entraba una discusión que, bueno, a mí en lo personal nunca me pasó. Yo tuve buena relación. Pero había gente que se ponía loca. Se ponía loca. Entonces, claro, nos han limitado el contacto comunicacional a partir de una tecnología de contacto comunicacional. Fíjense, la utilizaron para crear barreras. A pesar de que nosotros podemos decir, y ejemplos nos sobran, de que está excelente como cuestión técnica para poder comunicarse. Pero si no existiera el idioma, como existe en entidades superiores de mundos extradimensionales, en su relación interdimensional entre ellos, no existen los idiomas. Entramos en un único idioma que es la matemática, acá le llamamos matemática, pero en realidad son las diferentes frecuencias numéricas que construyen, digamos, un lenguaje, pero es un lenguaje universal que se replica en todos aquellos mundos en los cuales exista el amor como sentimiento y el pensamiento como control y ejecución. Hay seres, particularmente ciertas razas alienígenas, que esto no tienen, pero ni cerca, como opción. Reaccionan con otros criterios, invasivos, incluso hasta se los podría considerar conquistadores. Utilizan el recurso de la fuerza a partir de la violencia pero son muy fácilmente detectables y controlables, porque en general las fuerzas del amor son muy superiores, pero muy superiores y extremadamente mayoritarias frente a lo que significaría el poder del mal y la violencia. El problema es que ahora nosotros, esta humanidad, está gobernada por ese tipo de criterios fundamentados en el materialismo y la violencia, y el poder de unos pocos, enfrentado al querer de demasiados. Y yo digo siempre, si querer es poder, ¿qué estamos esperando para sacarlo a patadas en el traste? Pero no, Julio, eso es violencia. Bueno, está bien. Yo un día tuve una charla muy interesante con mi hermano Micael. Le pregunté directamente, porque yo no había participado de esa cuestión particular, ni del momento en el que él ejerce las palabras de pon tu otra mejilla. Entonces la pregunta directa fue, ¿por qué rebajarte? Entonces él me responde con otro refrán, ojo por ojo estamos todos ciegos. Sí, pero vos te dejaron la cara hecha un tomate. ¿Por qué aceptás mansamente que sean violentos? ¿Viste? El tipo me sonríe y se queda un rato pensando, pero lo hice pensar. Porque la lógica de la paz, de la no agresión, yo la comparto. Pero también comparto la defensa frente a la agresión. Y no me gusta que se monten encima mío y avasallen mi vida. No, es más fuerte que yo. Ya lo he dicho y lo repito, soy un rebelde, pero con causa. Tengo causas muy íntimas, muy simples de detectar,
que me movilizan. Siempre controlándome, ojo, tampoco soy un tipo que sale por la calle a pegar a diestra y siniestra, no, para nada. No he tenido demasiadas peleas en mi vida y las que he tenido las he ganado todas. No sé si habla bien o mal de mí, pero no soy el típico perdedor que ante la cuestión, no, me he enfrentado incluso a barras de mucha superioridad en número, y ese ímpetu que yo le ponía a la cosa más bien los retraía, porque si bajaba la vista y me hacía el prudente, bueno, ahí le estoy dando la oportunidad de que sea grande. No, yo los enfrentaba directo, ¿viste? A sabiendas de que me podían pasar al otro lado, pero en segundos. Y esa actitud hizo que yo, por ejemplo, terminara íntimo amigo del jefe de una de las bandas así juveniles más fuertes y más importantes que hubieron acá en Mar del Plata, que era la famosa Barra de Bolita, se lo llamaba así. Y estos chicos eran de todo, chorros, violadores, cualquier cosa había adentro, estaba todo mezclado. Y el supuesto, entre comillas, jefe, no lo era tan como jefe, más bien era un líder que intelectualmente tenía la capacidad de poder utilizar más palabras y ser más convincente al momento de o provocar o aguantársela. Y recuerdo que nos pasó una anécdota con un gran amigo, Rubén Darío Martínez. Rubén Darío era un vaguito hermoso. Le decíamos mugricida porque el tipo se bañaba una vez por año. El típico cogote de tierra, ¿no? Pero era un corazón de oro. Muy parecido físicamente al cantante de Rush, el bajista. Una cara muy particular, así. Para el común sería un tipo feo. Pero el tipo tenía una ganancia con las pibas que era espectacular, ¿viste? Porque tenía buena labia y se juntaba conmigo, que yo era más bien timidón, pero cuando abría la boca, páfate, se armaba el gran barullo. Entonces, no digo que éramos ganadores, más bien éramos del grupo de los perdedores. De 10 por ahí ganábamos una. Pero esa una que ganábamos era el extremo, como decían todos. No, mirámelo, fulano anda de la mano con fulana, pero si es la más buscada del barrio. Y el tipo, ¿cómo puede ser que...? Y ahí entraban a correr corrillos. Y uno agrandado como tortuga con patines, ¿no? Como diciendo, ¿viste, papá? Lo que es la labia, no tendré la pinta, pero tengo la Santa María y ahora tengo la niña. Pero bueno, amén de conquistas, un día estábamos en una famosa confitería de Mar del Plata, que estaba en uno de los extremos borde hacia el mar, de lo que llamamos el edificio Casino. Aquí en Mar del Plata hay dos grandes símbolos, que son esos edificios que están en la Rambla. Hay uno que está más al norte y otro más al sur. El de más al norte contiene el casino, el lugar donde la gente va a jugar y a perder plata, porque son raros los que ganan, ¿no? Pero bueno, alguno habrá. Nunca lo conocí, pero pongámosle que sí. Bueno. Y estábamos ahí, nochecita, ya casi noche, con dos niñas con las que habíamos quedado en encontrarnos, y estábamos en plena charla. Era una cosa muy, muy linda, porque nos estábamos conociendo, contándonos nuestras cuitas, ¿viste? Yo siempre hablando de la música, de la banda y de todo aquello que significaba para mí una pasión, ¿no? Así como había, en el caso de Rubén, era un apasionado del fútbol. Mi conversación iba por otro lado. Entonces teníamos una especie de balance. Él iba por el lado físico, yo iba por el lado intelectual. Bueno, y nos complementábamos bárbaro. Y nos estábamos riendo, claro, contra una de las ventanas. No había prácticamente nadie ese día. Estaba vacío, creo que había llovido. Pero cuando sobre llovido mojado, como bien dicen, la lluvia aleja a la gente de las caminatas por la Rambla. Y es un momento lindo porque los faroles, las farolas iluminan el piso mojado de baldosa.
Queda fotográficamente, a mí me encantaba agarrar mi camarita y acercarme ahí a hacer alguna que otra fotito. Y de golpe pasa un grupo. Claro, el boliche estaba vacío. No tienen mejor idea que pararse y quedarse así mirando contra el vidrio y haciéndole muecas a la chica. Hasta que a uno de estos estúpidos se le ocurre hacer el simbolito de el dedito con un circulito y otro penetrando el dedito. Ya se imaginan a qué se estaba refiriendo. Como diciendo, salí que con estos dos sanguangos no pasa nada, vení con nosotros que con nosotros te vas a divertir. Vení Raquel, vení con los muchachos, como dicen las famosas canciones que justamente cantan a esa barbaridad, ¿no? Pero bueno, el público las acepta porque es canchero, es de canchero, boludo, ¿entendés que canchero? Bueno, canchero es el que cuida la cancha, por si no se enteraron. El otro es el que juega. Si yo voy a director técnico, el otro va a jugador, porque yo me encanta dirigir. Lo hice en cine, lo hice en... o sea, lo lamento. Y el otro que juegue, que tiene los talentos físicos, yo no, yo armo la jugada. Sí, el otro es el canchero. Pero acá en este país se hace un rito al canchero, como diciendo, yo soy canchero. Bueno, sos el cuidador de la cancha, papá. El que corta el pasto y el que riega y el que pinta la rayita blanca. Sos importante, alguien lo tiene que hacer, cuidado, no es por despreciar. Pero el que mete los goles es el que se lleva los millones, ¿viste? Pero bueno, ya está, no vamos a andar jugando y mucho menos disminuyendo las acciones de alguien que es importante y fundamental. Si la cancha no estuviera en condiciones, no se puede jugar correctamente. La cuestión es que Rubén, que era el más chispita de los dos, por decir, el más calentón, los miraba de reojo como diciendo, flaco, te estás pasando de mambo. Y en un momento dado, no sé qué le hace, como diciendo, ¿qué te pasa? No, los flacos no podían ingresar al boliche porque ya lo habían hecho un par de veces y había venido la policía, se había armado un bardo. Entonces no tenían opción de ingresar, porque si hubiera sido por ellos entraban ahí nomás. Pero no, dentro del boliche no, la cosa era afuera. Entonces este le hace una señal como diciendo, esperen un poco, un minutito, y después nos vemos. O sea, todo simbólicamente. De acá, un par de facu, jajaja, y se fueron. Yo dije, bueno, buena actitud la de mi compañero, los hizo escapar. Pero no escaparon muy lejos, se quedaron ahí a unos metros, esperando a que nosotros saliéramos. Y ahí había dos opciones. Le preguntamos, porque había otra salida, que era, creo que era de la cocina, que salía por el otro lateral. Estaba justo en una esquina, ¿no? Imaginen el ángulo de 90 grados, nosotros estábamos en una parte y en el otro, a 90 grados, estaba la salida, que era la que se utilizaba para la cocina, para ingresar las mercaderías. Bueno, las chicas entraron a poner nerviosas y dijimos, me parece que estamos en problemas. Salir con ellas podía significar un riesgo, porque realmente era una banda bastante importante. Y nos miramos y dijimos, bueno, creo que es el momento de que... Rubén no dijo ni mu, él estaba feliz con la bravuconada. Pero yo era un tanto más prudentón, yo decía, acababa de que pelear y vamos a terminar en malas maneras. Pero bueno, ya estamos jugados, no era cuestión de salir corriendo. La idea fue, pagamos la consumición, le preguntamos al mozo, a Mario, que era un extraordinario amigo nuestro, siempre nos atendía con una predilección muy particular, un hombre grande, siempre recuerdo, y unos ojos celestes que eran impactantes, muy buen mozo, en todo el sentido de la palabra, buen mozo como trabajador y buen mozo como varón, realmente, le gustaba el tango, bueno, no viene al caso ahora ir en detalle. Le dijimos, Mario, ¿hay alguna posibilidad de que las chicas salgan por la cocina? Porque pasó, sí, yo ya vi. Chicos, váyanse todos por ahí. Dice, no los enfrenten porque, ¿viste? Y Rubén dijo, no, a mí no me van a venir a apurar, ¿viste? Y yo no lo podía dejar solo. La verdad, en el fondo, yo decía, mira, que se vayan a la mismísima. Pero después, ¿viste? A uno le toca el corazoncito, como diciendo, ¿y por qué me tenés que venir a bardear, flaco, si yo no te hago nada?
Estoy ahí conversando amablemente y me venís a joder a mí. Andá, salí, conseguiste una novia y salí con tu novia, no vengas tampoco eran nuestras novias. Pero estábamos en camino a por lo menos una relación de amistad. Era la primera vez que nos juntábamos y siempre utilizábamos la París una especie como base de operaciones, como quien dice. Lugar muy bonito, muy tradicional, ya no existe más, por supuesto. Bueno, y ella decía, no, vengan con nosotros, a ver si todavía los lastiman. No, está bien, ahí asumimos un rol compartido y dijimos, no, esta la jugamos porque no puede ser, ¿viste? De última, yo ya estaba practicando karate en esa época, a un par los bajaba, pero el resto más vale que no. Pensaba, porque muchos, por supuesto, armados, sevillanas y una serie, no armas de fuego, no corrían, por suerte en esa época las armas de fuego no estaban al alcance de estas bandas, pero la típica sevillana o el cuchillito, ese olvidate, ese estaba. Y algún tajito por ahí nos íbamos a ligar. Bueno, nos despedimos de las chicas, quedando en que nos íbamos a hablar. Y Rubén no tenía teléfono en la casa, pero yo tenía el teléfono de portería en el edificio, así que bueno, todo bien. Y salimos. Asomamos, los dos, y vemos la barra que estaba ahí a un costado, como mirándonos, como diciendo, vengan acá, cancelo. Y encaramos los dos. Stark y Hodge, Robin y Batman, ¿viste? O Batman y Robin. Éramos el dúo dinámico. Y encaramos firme, porque, ¿viste? Una cosa que aprendimos en la calle es que no podés arrugar. Ya te la jugaste, listo. Como dicen, soldado cuyo sirve para otra guerra. No. Esta guerra la peleo y si la gano mejor. Y si pierdo, bueno, me tocó perder. Pero hay un honor interno, que en esa época era importante, era respetado. Aquel que enfrentaba una situación de estas características merecía el respeto, no solamente de quienes estarían de nuestro lado, sino del propio contrincante. O sea, el tipo decía, escucha, ¿viste? Bueno, la cuestión es que nos paramos ahí frente a los tipos, apareció este pibe, y dije, ¿qué les pasa a ustedes? Y ahí la palabra cantante la tomó Rubén. No, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué nos vienen a molestar? Ah, es una joda. No es una joda, las chicas se asustaron. Porque no viene uno o dos y se queda, no, vienen 20. Y estaban todos atrás, viste, como diciendo, ¿cuándo los matamos? ¿Cuándo los matamos? En esa época, tanto Rubén como yo fumábamos. Yo fumé desde los 13 hasta los 21 años, toda la época en la que normalmente frecuentaba, aunque era menor de edad, porque tocaba con la banda, entonces protegido por la banda, hasta que caía la racia policial, y ahí se pudría todo. A veces escapábamos, pero cuando estábamos en el boliche de la esquina de Alsina y la Costa, que era Jet, había una única salida, aparte de una de emergencia, que era colocar una escalera y salir por la Carbonera, como se le llamaba, que era por donde bajaban las botellas, en las cajas con botellas de cerveza y toda esa historia, que tenía como una especie de rampa. Eso iba directamente a una especie de pequeña bodega. Esa era la salida de emergencia, lo cual no tenía ni sentido. Eso era en principio era un estacionamiento, que a la rampa de bajada se le había puesto escalones y se bajaba por una gran escalinata. Bueno, si alguno se acuerda de esa época, la cosa era por ese lado. Pero veníamos siempre de noche y bueno, un día me convidaron un faso, casi me muero del mareo, de las náuseas, porque encima fue un mentolado, arranqué muy mal. Y el mentolado era de terror, una mezcla rara ahí, que bueno, una cuestión que me cayó para la miércoles. Pero me siguió picando, era una época también en la que uno pasaba por situaciones. A los 14, no se olviden que yo tuve mi surmenage, venía con una serie de crisis personales, físicas, que me obligaban a llevar una vida con una rutina bastante estricta. No me funcionaba la memoria, me gustaba estudiar, no quería llegar a la escuela sin las materias estudiadas, pero me despertaba a las 2 de la madrugada para poder leer y practicar todo, porque yo tenía turno de tarde, o sea que hasta las 11 del mediodía
me la pasaba leyendo y estudiando y tratando de acordarme. Muchas veces hasta estudiaba de memoria porque no me daba otra cosa. Y yo decía, pero ¿qué esfuerzo? Sí, yo estaba intentando adaptarme a un mecanismo que era el de la escuela, pero por una cuestión de desafío personal. No era para demostrarle nada a nadie. Aparte, por ser un tipo que me gustaba la lectura, y especialmente algunas materias que me permitían disfrutar un poco de esa lectura, me ocupaba de llevar esa rutina, pero era una barbaridad, hasta que caí con el surmenage a los 14, pero justo a los 13 yo ya estaba naturalmente tocando, y eso, bueno, significó lo que significó, que me pasara de vueltas, como se suele decir, con los motores de los coches. En un determinado momento, los dos, aclaro, de saco, sin corbata, pero de saco, fino sport. ¿Qué tal el tipo? Yo tenía un saquito jaspeado, me acuerdo, gris, y creo que Rubén tenía uno más o menos parecido, pero más oscuro. En un momento dado, cuando la cosa se ponía como diciendo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué pincha? Empezaban algunos grititos. Rubén mete la mano en su bolsillo interno y es un típico gesto de que alguien va a sacar un arma. O por lo menos pintaba que esta barrita entendía que este estaba armado, lo cual lo ponía en un papel de superioridad. Con razón estos tipos se vienen a enfrentarnos y están armados, ¿viste? Yo me quedé en stand-by, lo miré a aquel y dije, ¿qué trae? Ni siquiera yo sabía si el tipo venía armado. A ver, yo sabía que no llevaba, no tenía ni mucho menos. Lo que me había olvidado es que en ese bolsillo interno del saco tenía un atado de cigarrillos, con el típico, los fósforos carterita, que eran de cartón, metido entre el plástico que corría alrededor porque lo cortábamos de tal manera, tenía como una cintita, como las que se usan en las galletitas, ¿vieron? Que sale una cintita, haces así y rompes el plástico y sacás un pedacito de plástico y ahí ya está, se abrió el paquetito y podés empezar a comer la galletita. El resto queda protegido por el plástico, bla, bla, bla. Bueno, está todo en orden. Los cigarrillos tenían esa posibilidad. Vos le abrías la parte superior, abrías una de las esquinas y de ahí salían los cigarrillos, golpeando en la mano. Era todo un acto simbólico que hacía que nos sintiéramos hombres cuando éramos unos nenes. Pero el cigarrillo te daba una masculinidad, una forma de superioridad. Mirá, yo fumo, y si fumo soy adulto, y soy, como dice el personaje acá de la televisión, soy re heavy y re jodido. Qué actorazo, yo cada vez que aparece un TikTok, se lo recomiendo, ahora no me acuerdo cómo era el nombre del actor. Pero el personaje es, soy re heavy y re jodido. Yo si quiero salgo con el paraguas dando vueltas cuando llueve y después me tiro el agua encima porque soy re heavy y re jodido. Por ejemplo, un burdo sistema, digamos, de autogestión, con una voz poco menos que nada de masculinidad, pero el tipo era re heavy, ¿sí? Como dicen los yankees, re heavy metal, y re jodido. Yo soy la porquería más grande que hay. Bueno, muy lindo personaje. Bueno, la cuestión es que este mete la mano y se armó un desbande. Los que estaban más cerca salieron disparando para el lado de afuera de la Rambla, como diciendo, si acá hay tiros yo no quiero formar parte. Y los que estaban detrás de este líder pegaron lo dejaron poco menos que solo. Habrán quedado 3 o 4 todo el grupo. El resto se bandió, salieron corriendo como desesperados. Por el solo hecho de que Rubén metió la mano en el bolsillo, saca el atado de cigarrillo. Lo golpea así, le ofrece un cigarrillo al flaco, como diciendo, me parece que estamos discutiendo al cohete. Porque ya cuando pasa hacia la palabra, y la palabra empieza con que, ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Y a mí no me pasa nada. ¿Y a vos qué te pasa? Y que sí, que no, que... Viste, cuando la cosa entra a girar en ese círculo, ya no, la violencia es como que va a quedar de lado. Si va a haber piñas, se agarra desde el vamos a piña el grupo. Pero los tipos, evidentemente, les llamó la atención que dos sanguangos como Rubencito y yo los enfrentáramos. Y cuando vos enfrentás una situación así, por lo menos en esa época, yo no sé si hoy pasaría lo mismo, lo más probable es que si te haces el vivo
te partan en pedacitos, ¿viste? Ya hubo casos de muertes absurdas, porque las barritas son todos muy guapos en grupo, ¿viste? Solo, bueno, no valen nada. Y el flaco agarra el faso, ¿viste? Se lo prende nos prendemos, yo también acepté uno, porque hacíamos así, cuando uno convidaba todo. Y después el que quería fumar tenía la obligación, digamos, de equipo, ¿no? Como una regla, como un código, de ofrecer a los demás. Salvo que te quedaran 2 cigarrillos, bueno, con suerte te fumabas uno y le ofrecías al que tenías más cerca, y después el atado se hacía un bollito y al bolsillo, porque nunca, siempre fuimos bastante prudentes, al menos yo, de andar tirando basura por la calle. Yo creo que nací ecologista, bueno, pero todo eso deviene de lo que era mi alma pasajero, que me mandaba conductas que iban muy a contramano de lo que era normal en esa época, ¿no? Que era hacer un desastre. Bueno, la cuestión es que el flaco enciende el faso, nos miramos y nos entramos a reír. Fue automático, fue como reírnos, porque el flaco miró para atrás y dijo, bueno, ¿y ahora? Y lo invitamos a tomar algo. Le dijimos, volvamos al boliche. ¿Cómo te llamas? Fulano, vos, Felangano. Él y otro flaco más, o 2, que dijeron que no, que como que diciendo que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo este muchacho, y lo dejaron solo. Y ahí éramos 2 contra 1, o sea, pero no íbamos a ponernos a pelear en una situación así, que además venía lo interesante de hablar con el flaco. Fuimos, entramos, Mario nos va a entrar con y lo primero, yo me acuerdo que después me lo comentó, y yo pensé que atrás de venían todos los demás, pero los vi tan amigables, nos sentamos de nuevo en esa misma mesa, la barra ya se había dispersado, andá a saber dónde andaban. La pusimos a charlar, ¿por qué? ¿Qué vive? Dice, no, vivimos acá en Las Rocas, dice, yo estoy en la calle hace mucho tiempo, me fui de mi casa, ¿viste? Y yo lo escuchaba como diciendo, pucha, tenemos la misma edad, ¿viste? Y el tipo estaba solo. La pilcha, bueno, teníamos más o menos la misma altura, era un poquito más bajo que yo. Pero vos veías la pilcha de la ropa, ¿no? Pilchas como lo decimos en un faro. La ropa muy sucia, ¿viste? No olía bien, pero ni de lejos. Nosotros con el Rubén estábamos perfumados hasta las orejas, porque estábamos con las señoritas y uno tenía que oler bien, ¿viste? Lo obligué a bañarse a Rubén. Esto como nota al margen, ¿no? Nota al pie. Le dije, hermano, vos no podés venir con esa mugre. No, pero claro, el problema es que en la casa donde él vivía no tenían un baño como la gente. Entonces había que calentar el agua. En invierno era congelarse porque tenía entrada de aire por todos lados. Y yo vivía en un departamento que había construido mi viejo, en el edificio que había construido mi viejo, mi papá, y teníamos hasta bañadera. ¿Sabes lo que es? Un departamento con bañadera. Y una bañadera bastante importante. Está bien, yo entraba, no era tan alto, pero mi 1,60 y pico largo, casi 70, entraban perfectamente. Así que le dije, te venís a bañar a casa. Y listo. De hecho, me acuerdo que le presté un calzoncillo que nunca más me devolvió. Y le dije, y lavá el calzón en la misma bañera. Y después lo dejamos colgado ahí, que mi mamá decía, ¿y esto de dónde salió? Digo, no, es de Rubén. ¿Pero qué te pasa? No, mamá, no hay problema. Digo, ¿qué pasa? Que viste, salíamos con un par de niñas. Yo siempre habilitaba a mi viejo. Mamá se ponía muy celosa. Mi viejo me guiñaba el ojo como diciendo, ese es mi pollo. Cosas de esas, no sé, complicidades que uno tenía de varón a varón con el padre. Son las cosas que yo más recuerdo, como el tipo me alentaba a ser yo y me alentaba a muchas cosas que determinaron mi personalidad rebelde. El viejo era un rebelde también, era un anarquista poco menos. Había trabajado en los sindicatos, yo ya les indiqué que en el 55 nos tuvimos que ir de la ciudad de Berisso porque lo buscaba la policía y el ejército. Y mi viejo era boleta seguro. Boleta es que lo mataban. Yo hablo con mucho lunfardito, pero no sé si los que están escuchando en otros países
entienden los códigos. Boleta en el lunfardo es que te mataban, ¿viste? Que fuiste. Bueno, charlamos, tuvimos un rato largo, ¿viste? Incluso pedimos una pizza, cosa que no era normal. La pagué yo, porque era el único que tenía guita. Rubén, ni de ahí, se había gastado lo último que tenía para pagarle a la niña su parte, cada pareja le pagaba a la otra, las chicas invitadas. La mujer no pagaba en ese caso. Y ahí no había feminismo, ¿eh? Ahí pagabas vos y ninguna te protestaba como ahora que te dice, no, yo me pago lo mío. Bueno, me parece muy bien. No te pido que me invites, pero bueno, si querés ayudar, perfecto. No. Porque no se sentían avasalladas por el varón, todo lo contrario, era una cuestión de caballerosidad. Eran códigos, código de época y código de nacionalidad. El argentino siempre fue en ese sentido piropeador. El piropo es adiós goma de auxilio de mi corazón en llanta. Y la piba se daba vuelta, poco menos te tiraba con algo. Un piropo más absurdo. Pero ese era uno de mis mejores, imagínate los demás. Un desastre lo mío. Pero bueno. Y pagué yo la pizza, dije, más sí, me quedo sin un mango. Pero era muy interesante que el tipo nos contara que él se había propuesto bajar el índice, porque muchos de esos chicos, eran de familias bien, gente de plata, gente que vivía en los mismos edificios en la zona donde yo vivía. De hecho, nunca los había visto formar parte de la barra, los conocía del barrio. Cuando estaba en el kiosco de revistas, venían, compraban alguna revista de deporte, de gráfico, alguna... Viéndole las caras, yo decía, pues yo te conozco, pero en conjunto eran una horda asesina, eran el Ku Klux Klan. Y de a uno por ahí no valían 10 centavos, pero se agrandaban en grupo, como suele suceder, ¿no? Es lo que le dijo la leche al chocolate, vos te haces el vivo porque venís en barra. ¿Qué le dijo? La cuchara al pocillo, nos vemos en el café. Bueno, Julito, calma, ya está. Es la parte humorística, ella va como un agregado. La cuestión es que salimos, Rubén vivía más hacia el interior de la calle donde yo donde vivía el departamento de mis padres, ¿no? Para ser exactos, se conoce Mar del Plata, o La Barría y Colón, sobre la vereda de la derecha, digamos, subiendo para la loma, la de la derecha, los números pares. Llegábamos a casa, Rubén se iba, porque Rubén vivía más hacia la zona de arriba, Avellaneda, no me acuerdo bien dónde era la casa. Éramos un trío, él, Enrique de Feudis y yo. Con Enrique fue que nos escapamos en bicicleta hasta casi la ciudad de Bahía Blanca, casi 500 kilómetros. Nos escapamos de casa en aventura, los dos tirando de un carro que habíamos armado con doble tiro, con doble bicicleta, con luces, con todos los chiches, y ahí llevábamos carpa, mochila. Nos largamos a la aventura. Qué loco, ¿no? Bueno, y éramos un trío. Rubén, Enrique y yo. Bueno, al final me despido de este pibe. Él no fue caminando como quien acompaña. Incluso en un momento dado se me ocurrió decirle, che, hoy te invito a casa. Date un baño, aunque sea, viste, para sentirte un poco mejor. Incluso hasta pensé, digo, no tengo mucha ropa, pero por lo menos un par de pantalones le puedo ofrecer. Yo después le pido un adelanto al kiosco, le digo, che, le tengo que comprar un par de lompas, como decimos acá, y ya está. Pero la hora se había hecho bastante tarde ya, y yo dije, no, llegar a casa, mi viejo ya llegó del laburo. ¿Viste? Están cenando, a papá le gustaba estar tranquilo, fumarse su cigarrito, ¿viste? Y de golpe, ¿viste? Yo la aparezco con un desconocido. Obvié la idea, ya había tenido mi tirón de oreja con el baño de Rubén, si llevaba encima otro que ni siquiera, porque Rubén lo conocía, Rubén, mamá y papá, lo hemos invitado infinidad de veces a comer. Él era de una familia muy humilde, pero éramos compañeros de escuela, entonces yo enseguida me hacía amigo de los que eran raleados.
porque era feo y pobre. Entonces, en general, era un barrio, la escuela a la que yo iba en ese momento era la escuela 27, que está en la zona de Güemes, ahí nomás, pegadita. Entonces, claro, hoy día ese es el barrio más cool de la ciudad de Mar del Plata. Y todos hijos de ricos y tipos de, digamos, un capital importante, empresarios, médicos, abogados. Y, bueno, esos formaban parte de esta barra. Fíjense qué loco, ¿no? No eran todos pibes pobres de villa. Y uno podría hasta justificar que robaran porque no tenían otra forma de comprarse un atado de cigarrillo, qué sé yo. No había celulares, no había nada. No salíamos con muchos valores. De hecho, te afanaban, pero no te sacaban el documento. Fíjate que es un detalle. Con suerte, si tenías una billetera, tiraban todo y sacaban tu documento o alguna cosa y se iban y tiraban la billetera. Ni siquiera te robaban la billetera, lo que querían era la plata, ¿entendés? Es muy loco, pero era como un código. No te voy a sacar el documento porque vos lo necesitás. Dame la guita, que es lo que yo necesito. A ver si me agarran con tu documento y saben que yo te robé. Esa era la explicación que te daban cuando tenías ocasión de charlar con alguno. Fuera de lo que era el acto, ¿no? El tipo te decía, no, yo no te voy a afanar el documento, tengo la prueba de que te afané. Y claro, tenía lógica lo que el tipo decía, ¿no? Bueno, la cuestión que pasó. ¿A dónde voy con esta anécdota? Sin afán de aburrirlos, pero bueno, una de las tantas vivencias que me marcaron la presencia del ser humano y su voluntad. Empezamos a frecuentar con este pibe. No era una frecuencia de mucho, digamos, repetición, pero nos encontrábamos una vez cada 15 días. Ahí sí ya lo había invitado a casa, ¿viste? La barra se estaba desmembrando porque ya habían tenido un par de operativos policiales. Le habían pegado una paliza muy fuerte a un pibe, casi lo matan, ¿viste? Entonces los ricachones se guardaron a vacaciones, ¿viste? Como diciendo, conmigo no conté, yo me divierto, pero... Y fueron los ricachones los que hicieron eso. Los pibes más humildes no eran tan violentos. Eran más bien recatados, ¿viste? Pero los ricachones eran de terror. Como en las películas yanquis, ¿viste? O sea, el típico abusador, ¿viste? Que porque tiene plata y tiene las últimas zapatillas en marca y en calidad, ¿viste? Te pasa por encima. Bueno. La cuestión es que el pibe no había terminado la escuela. Entonces, yo le daba clases. Y mamá también, porque mamá era muy buena maestra. Entonces el tipo venía 2 veces por semana y rindió libre. Creo que le faltaba un certificado para la primaria, ese se lo conseguimos, porque no era... Pero ya la secundaria era otra cosa. Y labramos una amistad de varios años, en la que el tipo se recibe del colegio secundario como bachiller. Yo era perito mercantil y él hace la otra, que era el bachiller, que era la que te preparaba para la universidad. Yo le decía, por ahí te conviene más perito mercantil. Dice, no, yo con los números no me llevo. Dice, a mí me gusta la medicina. Dice, pero qué sé yo. Dice, ¿cómo, de dónde sacaste eso? Sí, es algo que yo era el que manejaba los primeros auxilios. Cada vez que salíamos lastimados en alguna pelea, a mí me tocaba hacer los vendajes, ¿viste? Conseguí cosas. Le mangueaba al farmacéutico, de la farmacia Pailetti, creo que se llamaba, que estaba en Alsina y Colón. El tipo era muy, muy solidario con estos pibes. Una sola vez hubo un intento de afano y el tipo los trató tan bien que los pibes se fueron sin llevarse nada. Ni siquiera le pidieron plata. Entonces el tipo, conmovible, ¿no? El hecho, y además este pibe, como tenía reglas y tenían código, lo respetaron al tipo. El tipo les regalaba cosas, le decía, mira, toma, llévate, armate un pequeño botiquín, tráete una caja de madera, o él mismo le daba una caja de madera o de cartón de buena calidad, y ahí metía agua oxigenada, vendas, curitas, un poco de mertiolate, tal vez alguna botellita de alcohol, algo que servía de desinfectante, una cinta adhesiva. Y sabía que donde estos tipos se pegaban no iban a ir al hospital ni a la clínica, porque no había un hospital público en la cercanía de donde yo vivía. Lo más cercano era la clínica Pueyrredón y la clínica Colón, que eran clínicas pagas.
y la policía, los primeros lugares donde iba a buscar era esos lugares. El hospital regional estaba a muchos kilómetros de donde yo estaba viviendo, casi ya en ese momento eran las afueras de la ciudad. Bueno, era todo un mecanismo de supervivencia. A partir de que él termina la secundaria, empezamos a vernos menos. Porque yo ya había terminado también, tuve un año sabático, por decirlo de alguna manera, yo venía un año adelantado con respecto a mis compañeros, yo me recibo a los 17. La cuestión es que no lo vi más. ¿Me pasó? Dije, qué raro. Es más, fíjense que creo que se llamaba Esteban. Me sale entre Esteban y Sebastián. Pero no lo tengo por nombre. No lo tengo por nombre. Yo le decía Bolita directamente. Y no por ser boliviano, aunque tenía unos rasgos así muy aborígenes. Pero como se lo creía líder de la barra de Bolita, él era Bolita, entonces yo lo llamaba Bolita. Bueno, ahí quedó. Pasan los años y acá viene lo hermoso. Un día caminando, no me acuerdo dónde iba, pero iba caminando por la avenida, yendo para el lado del centro, siento que alguien me grita atrás. ¡Julito! ¡Hermano! ¡Hey, Julito! Julito soy yo. Hoy soy Julito, imagínense en aquella época. Era más Julito que hoy. Hoy soy Julote. Bueno, me doy vuelta, lo miro, bigote, buena presencia, buena pincha, pelito prolijo. Dice, ¿a que no te acordás de mí? No, ahí cuando escuché la voz y lo vi, la cara que él ponía, la expresión. Bolita, ¿qué hace? ¡Uy, hermano! ¿Cómo andás? ¡Qué pin, qué pan, qué pum! ¡Qué alegría verte! Dice, ¿estás apurado? Dice, vamos al café de la esquina a charlar un rato, contame, ¿cómo están tus viejos? Ya mis viejos estaban muy problematizados de salud. No recuerdo si hasta uno de mis viejos ya había estado a punto de fallecer. Eran momentos difíciles, ¿viste? Y bueno, nos sentamos. ¿Y en qué andás? Bien, ahora me dieron la residencia acá en Mar del Plata. ¿De qué? Yo pensé, residencia para vivir, algún hotel, qué sé yo, te conseguiste una pensión. El tipo se había recibido de médico. Por ahora estaba haciendo clínica, pero su sueño era ser cirujano. Yo, cuando me dice, ¿cómo te recibiste de médico? Sí. Yo a todo eso no había logrado un título porque me había dedicado a la docencia, haciendo las materias. Lo mío ya era audiovisual, era fotografía, era periodismo. Estaba en otra historia. Y el tipo, con lágrimas, me dice, yo llegué a ser lo que soy gracias a que una noche un par de locos se pararon delante nuestro con la barra, pusieron pelotas, como decía, y me dieron una lección no solamente de valentía, sino de código. Y después, entre vos y tu mamá y toda la ayuda que yo recibí, dije, voy a cumplir con mi sueño. Y el tipo se bancó la carrera, consiguió en el tiempo una beca que se le daba por estas instituciones, estas fundaciones, y se recibió de médico. Y ya estaba trabajando en una clínica acá de Mar del Plata. Un día me puse a pensar, ese solo hecho, haber ayudado a un alma grande, un alma noble, llevada por las circunstancias de la vida, a que organice su historia, ya para mí dije, listo, ya está, como dice Facundito Cabral, ya te ganaste la nube, Julito. Actitudes de amor, actitudes de comprensión, actitudes que te van marcando la vida y te van diciendo, che, estate atento por el que tenés al lado, no lo dejes librado a su suerte. No sé si terminé con el tema que inicié, porque ustedes saben que yo me voy para cualquier lado, pero todo tiene que ver con todo, y esto es inspiración. Me volvió esa historia y la quería compartir con ustedes. Amores, nos vemos mañana, ¿les parece bien? ¿Sí? Háganme el honor y yo feliz de la vida. Las amo, los amo mucho. Un abrazo y un beso gigante. Se me cuidan mucho.
y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana.